Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy vengo con un episodio que de alguna manera siento que está en construcción desde el 2020, más o menos. Quiero hablar de los cambios, de cuando sentimos que lo que construimos en nuestro negocio ya no nos representa y sobre todo de cómo atravesar esa transición que a veces, cuando estamos en el medio, se siente incómoda y sobre todo lenta. Como ya les conté varias veces, para mí el 2020, como para todas, por supuesto, con la pandemia, fue un año de profunda transformación. Pero en mi caso estuvo muy marcado por el nacimiento de mi hijo Bruno. Pandemia con maternidad, combo revolucionario. La maternidad me despertó todo, básicamente. 1.000 millones de miedos que no sabía ni dónde estaban guardados, un amor abrumador que tampoco había sentido nunca, y de la mano de todo eso, una energía creativa muy fuerte que hacía tiempo no sentía. Mi sensación literal fue que en el momento que Bruno me atravesó el cuerpo fue despertando partes dormidas o anestesiadas de alguna manera, que cuando él salió se activaron todas juntas al mismo tiempo, con lo cual fue una revolución, sentía mucho todo. Y junto con todo eso, empecé a sentir que mi negocio, como estaba armado hasta ese momento, ya no me encajaba. Me quedaba chico de alguna manera. Eso era lo que sentía, esa era la sensación. Porque la ambición fue una de esas cosas que se me despertó totalmente en ese momento. Empecé a sentir que tenía mucho más para dar, que tenía mucho más para compartir, que tenía un mensaje mucho más grande del que había estado comunicando hasta ese momento. El tema es que no tenía la más mínima idea de cuál era ni qué forma tenía. La sensación corporal era como una especie de volcán interno, unas ganas furiosas, un fuego muy vital que no sabía cómo canalizar. Lo que por supuesto me despertaba un mar de sentimientos encontrados. Esa sensación de tener todo adentro y no saber cómo sacarlo es angustiante a veces. Sabía que el cambio era inevitable. Lo sabía que todas esas ganas se tenían que convertir en algo diferente, pero lo que también sabía muy bien era que no se podían convertir en más trabajo. La ambición no se me podía convertir en más trabajo porque tenía muy claro el tipo de maternidad que yo quería, la presencia que yo elegía y el rol que tenía que tener mi negocio dentro de toda esa nueva ecuación. Siempre tuve claro que el negocio está al servicio de mi vida, no al revés. El tema es que en ese momento toda mi vida estaba patas para arriba y tenía que rediseñar todo de nuevo. Y la realidad es que no tenía ni una respuesta. Muchas ganas, muchas preguntas, ni una respuesta. ¿Cómo canalizaba toda esa ambición, todas esas ganas sin colapsar en el intento? Cómo empezaba a transmitir todo eso que sentía nuevo, que tenía que cambiar en mi mensaje, en mis propuestas, en todo mi negocio, si ni siquiera tenía muy claro cuál era ese mensaje y qué quería decir concretamente. Así que empecé haciendo lo que siempre recomiendo cuando trabajo con emprendedoras y estamos hablando de la planificación, y es que tengan clara la intención, aunque todavía no veamos claro el cómo. Yo en ese momento, aunque no tenía ningún cómo claro, tenía clarísima que la intención para ese 2020 era introspección. Sabía que la única forma de encontrar todas esas respuestas era yendo para adentro, pero muy adentro, no meditando 5 minutos nada más. Sentía que se venía un cambio grande y tenía que meterme muy profundo para entender cómo, cuándo y por qué.
Lo que tenía mucho sentido además con el momento vital que estaba transitando. Bebé recién nacido, en ese momento la verdad es que no tenía ganas ni de visibilidad, ni de expansión, ni de exponencial. Quería estar en mi cuevita metida adentro. Lo que por supuesto no quiere decir que para todas esa etapa vital sea así. Para mí fue así y lo más importante es que lo escuché y lo respeté. Ese año no hice lanzamientos, no tuve casi presencia online, había dejado todo lo más automatizado posible antes de tomarme los meses que había decidido tomarme de licencia, con lo cual seguía compartiendo contenido, pero en ese momento empecé a sentir que necesitaba más tiempo. Así que ahí fui, con todo el miedo absoluto de frenar, parar, de no estar hacia afuera, de perder relevancia. Ese era el miedo que más me torturaba el ego y todo lo que mi cabeza se ocupaba de decirme, pero con la certeza absoluta en el cuerpo que eso era lo que más necesitaba en ese momento. Que si seguía por seguir haciendo todo con la exponencialidad que venía haciendo, por miedo a frenar, me iba a estrellar y claramente no era lo que quería. Yo esto lo digo siempre porque lo creo profundamente y porque así vivo mi negocio, que no todos los años tienen que ser de crecimiento exponencial. Somos cíclicas, los negocios también son cíclicos, aunque vivimos en una sociedad que solo festeje lo lineal y el más es más. En esa búsqueda de ir hacia adentro y profundo, ese fue el año en el que empecé a trabajar con mi coach espiritual, porque una vez que la intención estuvo clara, los recursos y las personas aparecieron. También fue el año en el que me conecté con mi cuerpo como puerta de entrada a mi despertar espiritual. En mi caso, después del nacimiento de Bruno, tuve diástasis abdominal, que básicamente quiere decir que las abdominales no se volvieron a cerrar. Lo que aparentemente sucede en un porcentaje bastante alto, pero tuve un muy mal asesoramiento del obstetra que me decía, no pasa nada, es normal ese dolor, y yo sentía que eso no podía ser normal. Así que recién después de 6 meses, con un dolor bastante agudo, de espalda, de todo, de preguntar por 1000 lugares, descubrí qué era eso que tenía, que me hacía doler tanto todo, seguir teniendo panza como si estuviese embarazada, que toda la comida me caiga mal, un montón de malestares, me sentía muy mal. Y aunque lo último que quería en ese momento era moverme y hacer actividad física, en un grito desesperado de ayuda, contacté a mi profe de yoga, que amo y con la que había hecho clases hasta el mismo día del parto, más o menos, y le dije, necesito sanar. Y ahí empezó un camino mágico de sanación del cuerpo, tan despacito, tan de adentro hacia afuera, tan músculo por músculo, que hizo que yoga hoy se convierta en un espacio sagrado en mi vida. Hoy, a mí, cancelar una clase de yoga no se me pasa ni por la cabeza, nunca. Las tengo a las 11:30 de la mañana y esté haciendo lo que esté haciendo a esa hora, freno todo y el mat es mi única prioridad. Pero la realidad es que eso no me había pasado nunca, jamás en la vida. Para mí, querer suspender mis actividades físicas siempre era la constante. Tengo mucho trabajo, hoy mejor no voy, me duele un poco la cabeza, hoy mejor no. Por eso digo que el cuerpo roto para mí fue la puerta a una conexión muy sublime que nunca había sentido. Y ahí, en esos espacios, entre las sesiones de coaching y el silencio del mat, empezó a venir la claridad. Ahí entendí por primera vez que definirme como mentora de marketing digital me quedaba chico, de alguna manera, porque lo que yo hacía, encubierto en negocio, era empoderamiento. Eso era lo que me movía, eso era lo que siempre me había movido, pero por primera vez lo pude poner en palabras. Ahí entendí que para mí la abundancia es un derecho divino que tenemos todas, que sentirnos poderosas debería ser lo más normal del mundo, que trabajar conectadas con nuestra energía femenina debería ser lo natural y que jamás deberíamos separar el negocio de la espiritualidad. Mi despertar espiritual despertó, por supuesto, un profundo llamado a compartir todo eso, a hablar de eso, a llevarlo mucho más al frente. Algo que nunca podría haber decidido desde la cabeza si no atravesaba todo este proceso con el cuerpo, gracias a permitirme frenar. En ese momento, para mí, seguir compartiendo contenido con consejos de email marketing o Instagram ya no tenía sentido. Para mí no tenía sentido. No era de lo que quería hablar, no era el enfoque que le quería dar a mi negocio.
El pequeño detalle era que ese enfoque era el que tenía en todo mi negocio en ese momento, con cientos de miles de lectoras por mes a mi blog de marketing digital, un programa de marketing validado con miles de clientas y 6 cifras de facturación, y una etiqueta que decía que yo era mentora de marketing. Cómo salía de ahí, cómo me transformaba, cómo transicionaba, cómo seguía ese llamado que me pedía más sin destruir todo en el camino. O sí, quizás tenía que destruirlo todo y empezar de nuevo. Esa era la conversación con mi cabeza. ¿Cómo? El famoso peso del cómo que tantas veces nos hace cuestionar o dudar del qué. Pero cuando cerramos los ojos y hacemos silencio, el qué lo tenemos claro. Yo lo tenía clarísimo, solo que con la misma fuerza de esa claridad tenía un miedo terrible. El miedo al cambio, que ahora en perspectiva me parece absurdo porque somos evolución constante y no habría peor estancamiento que no cambiar. Pero creo que en ese momento, de alguna manera, tenía asociado mi éxito, por decirlo de alguna forma, al qué, a lo concreto que estaba ofreciendo. Que no entendía que no importa lo que haga, si lo hago desde un lugar de alineación, desde mi ser auténtico, siempre va a funcionar. Hoy lo veo clarísimo, esa es la confianza radical que tengo en mí, en mi ser. Lo que conecta no es la forma, es el fondo, es desde dónde lo estoy haciendo. Y con eso claro, ahora cambiar ya no me da tanto miedo, me parece lo más natural. Pero en ese momento, en el 2021, básicamente, nada de mi negocio me representaba más. Ni el blog, ni el color fucsia que usaba en los diseños, ni mis fotos, ni mi programa, ni mi web, ni nada. Nada de nada. Lo que se imaginarán que me despertaba un poquito de ansiedad. ¿Cómo cambio todo para que sí me represente? Y creo que la angustia real era ¿y qué es lo que sí me representa ahora? Porque sentía que estaba tan en construcción, o mejor dicho, en deconstrucción, que lo que me representaba en ese instante, quizás en una semana, ya no me representaba más tampoco. Sentía que el cambio era tan profundo que me asustaba hasta dónde iba a llegar. Era esa sensación de impermanencia constante, de que mañana tampoco me iba a representar lo que hoy creía que sí, lo que me paralizaba por completo. Así que apliqué lo mismo que enseño, paso a paso. Respiré hondo y volví a definir una nueva intención para ese año. Así como en el 2020 había sido introspección profunda, ese 2021 sentía que tenía que ser de transición. Esa era la palabra. Y la transición lleva tiempo. No iba a poder cambiar todo junto, ni siquiera tenía claro cómo lo quería cambiar, así que abracé esa palabra como la gran intención y empecé paso a paso. Elemento a elemento, literal. Lo primero fue el blog. Desde el primer día que empecé con mi negocio, creo en tener un canal central de comunicación, que no dependa de las redes sociales, donde podamos compartir ese contenido más profundo, de más calidad, de más excelencia, ese que nos atraviese más a nosotras cuando lo estamos creando para transmitir ese mensaje que queremos transmitir. Para mí por 5 años había sido el blog, escrito, y me había funcionado espectacular. En el 2021, con todo este movimiento interno y sabiendo que quería que mi mensaje empiece a ser más profundo, más integral, más al corazón directo, decidí dejar el blog y empezar este podcast. Ese fue el primer cambio y el único que hice en ese momento, paso a paso. Mi programa de marketing, que era Conectar para Atraer, en el 2021 lo volví a hacer. Por supuesto, en las sesiones en vivo, toda esta nueva energía que yo sentía y que tenía en el cuerpo, la puse, porque la tenía dentro. Así que fue súper movilizante. Literal, en la última sesión creo que terminamos todas llorando, porque todo este movimiento que yo estaba viviendo lo generé en ellas también. Por más que parte del contenido del programa en sí estaba grabado y ya no era tanto de lo que quería hablar, fui a cada sesión con presencia absoluta, decidida a compartir toda esta nueva versión de mí en cada pregunta, en cada interacción, en cada encuentro. Porque la transición se vive así, como esa mezcla de lo viejo y lo nuevo todo al mismo tiempo. Por eso a veces cuesta, porque cuando sentimos que algo ya no nos representa, queremos estar ya en lo nuevo, en lo que sí.
Pero rara vez funciona así. La vida no es blanco o negro, todo es un multicolor mezclado. Y si no aprendemos a navegar eso, sin que nos coma la ansiedad, nos vamos a quedar estancadas en el mismo lugar por no querer atravesar esa incomodidad. Porque la claridad solo aparece cuando nos ponemos en movimiento. A mí la claridad de cuál iba a ser el segundo elemento que iba a cambiar en mi negocio recién me apareció cuando terminé esa edición de Conectar para Atraer. Ahí nació Level Up, en el segundo semestre del 2021. Un programa que nació con el espíritu de acompañar a escalar en grande a mujeres ambiciosas que estaban sintiendo también ese llamado a impactar la vida de muchas más personas con su negocio. En ese momento lo viví como que me estaba animando a hablarle a un perfil de emprendedora más ambiciosa, más comprometida con su crecimiento. Y ahora, recién ahora, en el 2023, entiendo que lo que estaba haciendo era crear un programa para mujeres sanadoras. Ese era el verdadero llamado, solo que recién ahora lo entiendo. La claridad no aparece hasta que no nos ponemos en movimiento. Recién ahora entiendo que esa es mi misión, empoderar a mujeres que empoderan a otras mujeres. Acompañarlas a integrar toda la magia de la energía femenina con la masculina para canalizar ese fuego que ellas también sienten. Ese llamado que yo sentí en el 2020 de que están para más porque tienen mucho más para dar. En el 2022 pude dar el siguiente paso de alineación y fue la creación de Líder Expansiva, un programa que nació sinceramente como una profunda canalización. Literal, el esquema de todo ese programa lo escribí en una tarde llorando de emoción. Me salían las palabras de adentro, nunca jamás me había pasado algo así. Pero la verdad verdadera es que en ese momento, en el 2022, no veía muy clara la relación entre un programa y el otro. Simplemente sentía que este nuevo programa tenía que salir a la luz. Como todos mis programas, este también nació de mi experiencia personal porque uno de los cambios más radicales que hice en mi negocio a partir del 2020 fue crear equipo en serio. Hasta ese momento venía delegando muy tibiamente, por horas, solo los mails, una diseñadora gráfica por acá, algo por allá, pero no roles completos, no responsabilidades enteras, tareas aisladas. En el momento que nace Bruno, y junto con Bruno nace toda esta ambición desbordante, vi muy claro, como un rayo de luz, que sin equipo no iba a poder ni que tampoco quería. De nuevo, porque lo que tenía claro era el rol de mi negocio en mi vida integral. No quería trabajar hasta cualquier hora, no quería trabajar los fines de semana, no quería vivir trabajando. Así que ante la pregunta de ¿y entonces qué? ¿Me quedo jugando más chiquito para no colapsar? La respuesta contundente, mía, de adentro mío, fue no, no, no. Es momento de que el crecimiento no dependa de mis horas, ni de mis habilidades, ni de mi capacidad. Es momento de delegar de verdad. Otra decisión que me trajo una ola de miedos importantes, porque claramente equipo es igual a más responsabilidad y mucho más ancho de banda emocional. El tema es que en ese momento para mi cabeza más responsabilidad era sinónimo de menos libertad. Ya no iba a poder hacer las cosas cuando quería, cómo quería, si me daba ganas ese día cuando me levantaba. Esa supuesta libertad que en realidad es falta de compromiso encubierta, que como emprendedoras muchas veces usamos como razón para no ir en serio por nuestros sueños. Así que me hice cargo de eso, sumé los primeros 2 roles a tiempo completo de mi equipo y ahí empezó la verdadera expansión. Ahí entendí la liberación total que genera un buen equipo comprometido. Ahora realmente ni siquiera entiendo cómo hacía todo sola antes. Fue un camino de ida del que espero nunca jamás volver. Por eso en el 2022 nació Líder Expansiva, pensado para todas esas dueñas de negocio en ese punto de inflexión de emprendedora a líder. Porque en el momento que tenemos equipo, nuestro rol cambia por completo. Y si no lo asumimos, vamos a estar delegando sin estar delegando, lo que es triplemente agotador y muy poco rentable. Así que decidí meterme a crear ese programa porque esa transición de emprendedora a líder despierta 1000 millones de miedos internos
porque implica asumir nuestro poder. Y como mujeres que desde chiquitas escuchamos, consciente o inconscientemente, que calladitas es mejor, que no hagamos mucho ruido, que eso no es de nenas, el poder a veces asusta. Liderar equipo implica comunicarte con asertividad, no usando palabras suavizadas como ¿te parece que hagamos? Implica brindar claridad a esas personas, para lo cual necesitamos tomar decisiones sin certeza, que cuesta. Implica dar feedback sin endulzar el mensaje, lo que nos despierta el miedo a no gustar, el miedo al que dirán, el miedo a lastimar, que muchas veces acostumbradas a cuidar y dar, despierta muchas heridas y muchos temores. Por eso me metí ahí, porque para liderar con confianza, sí o sí, hay que meterse a integrar este trabajo interno junto con las herramientas, por supuesto, prácticas y externas. En esa combinación yo descubrí que está mi diferenciación, en la unión de lo interno y lo externo. La capacidad de bajar a mega concreto cómo hacer un buen proceso de selección y búsqueda con el template exacto para hacer el formulario y al mismo tiempo hablando de todos estos miedos que surgen al momento de tomar esa decisión. En la unión del ser y el hacer y la espiritualidad en el negocio. Pero lo que quiero que vean y por qué les estoy contando todo esto como si fuese un diario íntimo, este episodio, es que esa claridad absoluta me llevó 3 años. 3 años de ir dando pasos en una dirección que sentí muy paso a paso, elemento a elemento, programa a programa. La palabra de este año, 2023, en mi negocio sigue siendo transición, porque es literalmente la sensación que las piezas todavía se están acomodando. Todavía no veíamos el mapa completo con total claridad cuando empezamos el año. Y recién ahora lo veo. Hace unos meses, como les conté en uno de los últimos episodios, me llegó la claridad del siguiente movimiento, del siguiente elemento, que es un nuevo programa, que va a ver la luz recién el año que viene, donde vamos a ir más profundo todavía en este viaje de sanación, de integración de la energía femenina y conexión con nuestro poder y autenticidad. Recién ahora veo todas las piezas completas, 3 años después. ¿Se imaginan si en el 2020 no hubiese dado ni un paso por no tener esta claridad? Hoy seguiría exactamente en el mismo lugar. ¿Se imaginan si me hubiese quedado esperando ver el mapa completo antes de avanzar en alguna dirección? Hoy, 3 años después, recién decidí renovar mi web. Un activo al que intencionalmente dejé para último lugar, conviviendo con la incomodidad de seguir viendo mis fotos en fucsia y mensajes que ya no me representaban, entendiendo que era un proceso y no tenía ningún sentido ponerme a actualizar la web en el 2020 cuando ni siquiera sabía qué quería comunicar. Primero el mensaje, después el canal, siempre. Hoy la web que antes decía potenciemos tu emprendimiento, viví de tu pasión, ahora dice tu ambición es un llamado de tu alma. Es momento de escucharla. Hoy mi web, mis programas y este podcast representan mi versión más auténtica. A hoy. Y les comparto todo esto, primero para que vayan a ver la nueva web, pero más importante, para que vean el detrás de escena de una transición grande. Y si hoy están sintiendo ese llamado a cambiar, a evolucionar, a transicionar, no intenten hacer todo junto y solo decidan qué primer paso. 1. ¿Con qué elemento pueden llevar su negocio en esa nueva dirección? Que les aseguro que la claridad aparece cuando se ponen en movimiento. Así que ojalá que les sirva de inspiración para dar ese paso en esa siguiente dirección.